El millonario se impacta al descubrir que una auxiliar salvó a un paciente. La sala de espera del hospital estaba teñida de una atmósfera densa, un aire cargado de temor y esperanza. Santiago, un empresario de renombre sentado en la esquina, observaba despectivamente a quienes lo rodeaban. Hombres y mujeres con miradas perdidas, rostros demacrados por la ansiedad y ropas desgastadas que apenas lograban esconder sus realidades. Para él eran sombras que no merecían su atención. Sin embargo, la situación de su padre, tendido inconsciente en una cama, lo mantenía en un estado de alerta y enfado. Una vez más, miró el reloj. Su mente giraba como un trompo. ¿Por qué el doctor aún no llega? Justo en ese instante apareció Nora, una limpiadora, de cabello recogido y uniforme azul. Caminaba por el pasillo con un aroma a desinfectante envolviendo su figura. Cuando se acercó a la habitación de su padre, notó algo en su gesto, una determinación que lo sorprendió. Sin querer, Santiago se vio atrapado en su esfuerzo, en su entrega a cada rincón del lugar. Mientras se movía, hablaba con los pacientes, les dejaba sonrisas y pequeñas palabras de aliento. Era como si, con su presencia, pudiera rescatar a sus almas. Santiago no podía creérselo. En su mundo de privilegios, la gente como ella no existía. Con un desprecio latente pensó, ¿qué puede hacer una limpiadora por un enfermo? Pero el momento se tornó inquietante cuando se enteró de que Nora, en varias ocasiones, había sido el consuelo de su padre. Esa conexión disturbó el fondo de su corazón, un lugar que había mantenido cerrado por tanto tiempo. Había escuchado a su padre hablar de ella, de cómo había logrado, con su empatía, que estos días de tormenta no fueran tan huecos. Mientras compartía una conversación superficial con un colega, la risa colocada de Santiago fue interrumpida por un grito en el pasillo. Era un lamento desgarrador que llenó el aire, y al instante, miradas ansiosas se entrelazaron en un torbellino de incertidumbre. Santiago sintió que su estómago se encogía. Esa mezcla de emoción ensombrecía sus pensamientos, obligándolo a reflexionar sobre sus prioridades. La noche caía y todo continuaba retumbando. Ecos de lamentos, murmullos de esperanza. Santiago no pudo evitar observar cómo Nora se detenía a ofrecer ayuda, siempre con una sonrisa, incluso con enfermos que no conocía. Su humanidad lo fascinaba y lo atormentaba. En su cociente egoísta no cabía tal gloria. Al mismo tiempo, mientras la admiraba, un oscuro secreto se agazapaba tras las sombras de su familia, un secreto que podría destruir todo lo que había construido. ¿Podría ser que su riqueza se cimentaba en engaños y desdichas? La imagen de su padre, recuperándose lentamente, lo mantenía en su rincón de indolencia y temor, pero ya nada era lo mismo. A medida que la conexión con Nora crecía, las decisiones que había tomado lo llevaban a un sendero oscuro que se entrelazaba con su futuro. En su pecho, un nudo se formaba con cada respiración profunda, mientras el eco de su vida privilegiada retumbaba como una trampa en la que estaba atrapado. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia.
Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderosi como el que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La noche seguía cayendo, y con ella la carga en el aire se hacía más densa. Santiago, en su rincón de la sala de espera, sentía el sudor acumulándose en su frente. No era solo la preocupación por su padre, era algo más profundo, un torbellino de emociones que lo mareaba. De repente, un ruido sordo reverberó por el pasillo, como un eco lejano que se transformó en un grito desgarrador. Nora, la limpiadora que había comenzado a romper el hielo en su corazón, se detuvo en seco. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora reflejaban un terror palpable. Santiago también se giró de inmediato, el miedo calando hondo en sus entrañas. La voz de una enfermera resonó, quebrada y urgente. «Necesitamos ayuda aquí, de inmediato». Todo parecía estar en cámara lenta. Observó cómo un grupo de médicos corría hacia una habitación al final del pasillo. La multitud que había estado dispersa y ansiosa se comprimió en un solo punto. Los murmullos se convirtiendo en súplicas y gritos. Santiago sintió que el aire le faltaba. Se acercó. La curiosidad y el terror lo empujaron adelante, y entonces lo vio. Un cuerpo, caído, inmóvil en el suelo. Era un paciente, su rostro famélico y pálido, pero lo más impactante fue el destello de la insignia que yacía al costado. Santiago se detuvo, su corazón se detuvo. Era su padre. ¡No! Una palabra desgarrada surgió de su pecho, y la sala pareció congelarse en ese instante. Nora, al ver la tragedia desnudarse frente a él, corrió hacia el cuerpo. Su actitud segura y compasiva la llevó a inclinarse sobre el enfermo. Y aunque Santiago había entendido que ella había sido la luz en la oscuridad de su padre, este momento trascendía todo lo que había creído. En sus manos, ella comenzó a practicar maniobras de reanimación. Sus manos firmes y decididas. Santiago sintió que se le retorcía el estómago, mientras la vida de su padre pendía de un hilo. Los médicos llegaron corriendo en ese instante crucial. Santiago fue empujado a un lado, pero no podía apartar la mirada. Nora, con su uniforme azul, se convirtió en el centro de atención. La mezcla de su desafío, su humanidad y el dolor que enmarcaba la escena le hizo sentir algo que nunca había sentido antes: respeto. Era un héroe. ¿Cómo podía ser? De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un estruendo. La puerta del cuarto donde estaban trabajando se abrió de golpe. Un médico, con el rostro pálido y sudoroso, miró a la multitud con los ojos abiertos como platos. «Es un paro cardíaco», gritó. «Necesitamos más ayuda». La tristeza se convirtió en caos. Santiago sintió que el aire se volvía irrespirable. En ese momento de crisis, todo retumbaba en su cabeza. La vida que había llevado,
todas esas decisiones egoístas y una realidad que se desmoronaba. Pero entonces un grito desgarrado lo sacó de su introspección. Era Nora. «Santiago, tienes que ayudarme». Ella lo miró con los ojos llenos de desesperación y él sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. En un parpadeo, se dio cuenta de que el hombre tendido en el suelo, al que su corazón había creído muerto, era más que su padre. Era él mismo, una proyección de todo lo que había ignorado. El sudor le recorría la frente. ¿Acaso su verdadero yo estaba rogando por salir a la superficie, por ser salvado? Nora, ahora en plena faena, no solo intentaba resucitar a un paciente, sino que estaba en medio de rescatar la esencia misma de Santiago. «Santiago, ven aquí, no lo dejes ir». Y en ese mismo instante, un murmullo se alzó por toda la sala, una revelación que cortó el aire como un cuchillo. Sus ojos se encontraron en un segundo. En ese cruce instantáneo, el rostro de Nora se distorsionó de horror. «No puede ser», murmuró, como si acabara de descubrir un secreto aterrador que podría cambiarlo todo. Santiago sintió el escalofrío recorrer su piel. La inquietud se adueñaba de un rincón de su alma que jamás había sido tocado. El sonido de un desfibrilador resonó en el fondo, y todo lo que había sido, lo que había creído saber, se fraccionó en 1000 pedazos. ¿Qué estaba escondido detrás de esa conexión, detrás de la sonrisa de Nora y la ansiedad de su padre? La atmósfera era explosiva, y él estaba en medio de todo, atado a un destino que apenas entendía, la vida que conocía, la riqueza que había agrupado. ¿Qué era todo eso en comparación con lo que estaba a punto de revelarse? ¿Y qué secreto había descubierto Nora que podía devastar su mundo? Sin preguntas ni respuestas, el semblante de Santiago se transformó. Este era el punto de no retorno. La sala se llenó de un silencio tenso que se volvió ensordecedor. Santiago, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que el mundo se paralizaba. La mirada de Nora, llena de terror, lo atravesó como un rayo. «No, no puede ser», murmuró. Santiago no entendía, pero el eco del grito desgarrador de Nora lo sacudió. Lo hizo dar un paso atrás. En medio del lugar, los médicos se movían a gran velocidad. Las manos de Nora, que antes parecían tranquilizadoras, ahora temblaban, dudando de sí mismas. Santiago sintió un nudo en la garganta. En un instante, el caos se desataba. Un médico con el rostro pálido y sudoroso gritó: «No podemos perder más tiempo». De pronto, un sonido de desfibrilador resonó en el aire, como un claxon de alarma que anunciaba una tragedia inminente. De repente, un hombre apareció de la nada. Su voz resonó por el pasillo con una energía fría. «¡Detengan todo!». Era un hombre de traje elegante, con un porte que exigía atención. Su aspecto no encajaba en aquel escenario de tragedia. Santiago se giró, confuso. «¿Quién es este tipo?», se preguntó. La multitud se apartó, dejando al hombre avanzar. «Yo soy el director del hospital. Esta situación no tiene por qué suceder aquí». El tiempo pareció detenerse. Santiago, completamente abrumado, miró a su padre tendido en el suelo, la imagen de Nora intentando salvarlo y ese extraño que se interpone. Todo se volvió ajeno. El hombre, mirando a Santiago con frialdad, continuó: «Tu padre es un riesgo para el procedimiento.
Su historia está llena de secretos que comprometen a este lugar. El aire se volvió pesado. ¿Qué estás diciendo?, gritó Santiago. Su voz se salió de su control, pero el hombre sin inmutarse avanzó. Si quieres que lo rescaten, necesitas saber la verdad. Una verdad que cambiará todo lo que crees saber. Su vida y la tuya están interconectadas de formas que no imaginas. Santiago sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cada palabra del hombre chorreaba en la habitación como viento helado. Nora se volvió hacia él, buscando respuestas en su mirada. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando. Tu padre, continuó el hombre, no está aquí solo por un problema de salud. Hay un pasado oscuro que te involucra, uno que podría destruir todo lo que has creído posible. Debes decidir, Santiago. ¿Quedas aquí para intentar salvarlo o te enfrentas a lo que está a punto de ser revelado? Un susurro helado llenó el aire. Santiago sintió que el mundo se desmoronaba. Las conexiones entre él, su padre y Nora parecían entrelazarse, revelando una telaraña de secretos. Todo lo que una vez había sido sólido se desvanecía en un mar de confusión. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos ocultaba? La mirada de Nora lo atravesó. Ahora era más que una limpiadora. Era una posible aliada en un caos que se desataba. Pero las palabras del extraño lo sacudieron. Necesitas saber la verdad, sentenció. La sala se iluminó con las luces parpadeantes de la resucitación, y un murmullo estalló entre la multitud. Santiago respiró profundamente, sintiendo el sudor caer por su frente. ¿Cómo podría él manejar lo que venía? Con cada latido, una decisión se tornaba inminente. La vida de su padre pendía de un hilo. Pero, ¿y si rescatarlo significaba desenterrar verdades que podrían arruinar su vida? En un instante, todo se volvió claro y al mismo tiempo completamente opaco. Santiago se enfrentaba a una bifurcación. El camino de despertar a una verdad devastadora o aferrarse a la mentira que lo había confortado durante tanto tiempo. La agonía se hizo palpable a su alrededor. Esa noche sería un punto de inflexión. Un susurro oscuro llenó la sala, dejando a cada uno preguntándose: ¿están listos para la revelación que cambiará todo? La sala se llenó de un silencio tenso, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. Santiago sintió el peso de cada mirada, todas puestas en él, como si esperaran su reacción. ¿Qué significa esto?, balbuceó, incapaz de procesar las palabras del hombre de traje. Su mente giraba, luchando por asimilar la mezcla de horror y confusión. Nora apretó los dientes al notar la tensión en el aire. Un médico, nervioso y rápido, empujó el carrito del desfibrilador, que parecía un monstruo mecánico listo para devorar al que yacía en el suelo. La voz del director del hospital seguía resonando. No es solo un asunto médico, es un escándalo que podría llevar a este hospital a la ruina. Tu padre ha estado manipulando las cosas desde dentro. Santiago no quería escuchar. ¡Cállate!, gritó. Su mano temblorosa se alzó, llena de impotencia. Pero el hombre no se detuvo. Todo tiene que salir a la luz. La corrupción, las mentiras. Tienes que decidir si quieres salvarlo
o enfrentar la verdad que nunca has querido ver. El sudor le corría por la frente, mientras sus piernas parecían desmoronarse. Todo su mundo era un castillo de naipes, listo para caer. En ese momento, un grito atravesó el aire, desgarrador, como un eco de la desesperación. Una enfermera, de ojos desorbitados, señalaba hacia una esquina del pasillo, donde un grupo de hombres con trajes oscuros se acercaba. Sus rostros eran como sombras que se acercaban al último destello de vida. «La policía», murmuró alguien detrás de Santiago. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué venían ellos? Todo se estaba desmoronando. En su mente, los engranajes giraban descontrolados. La visión de su padre, yerto en el suelo, se mezclaba con recuerdos de momentos compartidos, de risas y conversaciones que ahora eran solo ecos vacíos. «¿Por qué te interpones entre su vida y nuestra ayuda?», gritó un médico al hombre de traje, con su rostro surcado por la furia. «Porque lo que está en juego va más allá de una vida. Va sobre toda una red de engaños que se expande como una telaraña», respondió el director, sin titubear. La multitud se agolpó, susurrando, creando un murmullo que crecía como una tormenta. Santiago sintió que la habitación giraba. Entonces, un susurro en la multitud le caló hondo. Alguien dijo: «Él es el heredero». Santiago giró la cabeza y vio a un hombre mayor, con arrugas que contaban historias de dolor y frustración. Era un ex compañero de su padre, alguien que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. «El verdadero legado no es lo que crees que es», murmuró con voz temblorosa. Todo se volvió un caos. El corazón de Santiago latía con fuerza mientras su mundo se desmoronaba. «¿Qué significa eso?», preguntó, casi gritando. El eco de su voz resonó en la sala. Pero el hombre solo se encogió de hombros, su mirada llena de compasión y tristeza. En un instante, una de las enfermeras, aterrada, se volvió hacia Santiago. «Él sabe, tu padre sabe», exclamó. Las palabras golpearon a Santiago como un puñetazo en el estómago. «¿Qué sabe?», exigió saber, cada sílaba atravesando su alma. Una explosión de ruido irrumpió en el pasillo. La multitud se apartó, y entre empujones y gritos, una figura encapuchada apareció, mirando a su alrededor como un fantasma. Gruesas cadenas de oro colgaban de su cuello, brillando incluso en medio de la desesperación. El ambiente se detuvo en un silencio absoluto. «¿Qué haces aquí?», gritó el director, sus ojos abiertos de par en par. La figura se detuvo y con una voz que parecía tambalear, respondió: «Vengo a llevarme lo que es mío y lo que me pertenece a mí por derecho». El miedo se apoderó de Santiago. La revelación lo golpeó. ¿Quién era realmente esta persona? Las respuestas parecían estar a un paso. Pero la verdad podía ser más devastadora que cualquier secreto guardado. En un giro de la vida, Santiago comprendió que no solo su padre corría riesgo. Su propia existencia estaba a punto de transformarse para siempre ante sus ojos. Santiago sintió un nudo en la garganta, mientras su corazón resuena como un tambor. La pregunta ahora era: ¿qué secretos oscuros estaban a punto de salir a la luz? ¿Y quién era este extraño que podía cambiarlo todo? Su vida jamás volvería a ser la misma. El extraño encapuchado,
con su presencia oscura y las cadenas brillantes, generó una atmósfera eléctrica. La multitud contenía el aliento, expectante, mientras cada uno de sus pasos resonaba en la sala. Santiago, paralizado, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Quién era esta figura que aparecía en medio de la tragedia de su padre? ¿Y qué era lo que realmente quería? «Soy quien tiene la verdad», dijo la figura en voz baja pero firme. «Tu padre ha estado lucrando a costa de otros, usando secretos que no le pertenecen. Pero ahora la revelación está al caer». La atmósfera se tornó densa como el humo, y Santiago sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», gritó, intentando controlar el pánico que comenzaba a subir por su garganta. «Déjanos en paz, mi padre necesita ayuda». Se giró hacia el director del hospital, buscando respuestas en su rostro reticente, pero solo encontró indiferencia. «Todo lo que creías saber sobre tu padre es una ilusión», continuó el encapuchado, ignorando a Santiago como si fuera una sombra. «Tú eres el único que puede decidir. ¿Te aferras a la mentira o enfrentas la verdad?». En ese momento, la figura levantó una mano, destapando su rostro. Santiago se quedó sin aliento. Era un hombre que le era familiar, pero su recuerdo se desvanecía en un torbellino de confusión. «¿Tú eres?». La voz temblorosa de Santiago se apagó al comprender la identidad de aquel extraño. «Soy tu hermano. Vive en la sombra de la verdad que tu padre ha mantenido oculta. Me ocultaron para protegerte, pero ya no pueden seguir haciéndolo. Hay secretos sobre las transacciones ilegales y la manipulación que han marcado sus decisiones. Todo está vinculado a ti». El murmullo en la sala creció. Santiago sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Un hermano? Era impensable. No, no puede ser. Su mente giraba en un mar de incredulidad. Nora, a su lado, parecía perdida entre el horror y el asombro. Sus ojos reflejaban miedo y compasión, como si comprendiera el caos que se desataba. De repente, el médico que estaba intentando reanimar a su padre retrocedió, horrorizado. «Sáquenlo. Él no debería estar aquí». Se refería al hermano, pero el impacto de sus palabras era como un golpe bajo. «¿Qué está pasando? ¿Quién eres realmente?». Santiago cuestionó, cada palabra empujando su mente al límite. El encapuchado respiró hondo. «Tu padre ha estado manipulando su vida y la tuya. Nosotros no somos los únicos. Hay más hermanos, y todos hemos vivido bajo su control. Esa vida de lujo y privilegio que conoces se construyó sobre el dolor de otros». Las palabras del extraño resonaron en su pecho como un tambor. ¿Más hermanos? Oh, el impacto era insoportable. ¿Y qué quieres que haga? ¿Echar todo ahí? ¿Perder? ¿Mi vida es? Un grito desgarrador cortó el aire. Santiago se giró para ver a su padre convulsionando en el suelo, mientras los médicos luchaban contra el tiempo. El caos se desató. Una enfermera cayó al suelo y el grito de pánico retumbó en todas direcciones. Era el momento de enfrentarse a todo. «¡Santiago!», gritó Nora, de pie, desesperada. «Necesitamos salir de aquí». Pero un nuevo terror se apoderó de él. Miró a su hermano, a los médicos, a la multitud que se aplastaba contra las paredes, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué debía hacer? Las luces del hospital comenzaron a parpadear.
El ruido se intensificó, y mientras todos luchaban por encontrar sentido, Santiago se encontró en medio de un mar de confusión, balanceándose entre decisiones que podrían cambiarlo todo. «Detengan lo que están haciendo. Mi padre no puede morir». Su voz resonó, pero en su corazón sabía que muy pronto la verdad podría ser más devastadora que la pérdida. Las últimas palabras de su hermano retumbaron en su mente. La verdad siempre sale a la luz, y una vez que lo haga, no podrás volver atrás. Santiago se sentó, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. El caos alcanzaba su clímax, y las certezas se desvanecían. Sintió que el mundo se cerraba. ¿Cuál sería el siguiente paso? Y sobre todo, ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, o se perdería en la tormenta que se avecinaba? La revelación estaba a las puertas, lista para derrumbarlo todo. Santiago estaba al borde del colapso. Cada palabra de su hermano resonaba en su mente como un tambor. Era un extraño en su vida, alguien que acababa de conocer y que parecía tener el poder de destruir su realidad. «¡No! ¡Es imposible!», gritó, casi sin saber si se dirigía a su hermano o a la situación que lo envolvía. El caos continuaba a su alrededor. La enfermera seguía gritando. Su tono agudo atravesaba el aire como un cuchillo. «No podemos perder más tiempo», insistía. Santiago sintió el sudor caer por su frente. El aire era denso, le costaba respirar. Miró a Nora, deseando que fuera un mal sueño del cual despertar. Su expresión, de sorpresa y dolor, lo atravesó como una flecha. «¿Qué significa esto?». El encapuchado insistía. «Tú eres el heredero de un legado que se basa en secretos y mentiras. No puedes quedarte ciego a lo que está sucediendo». «Te juro que no sé de qué hablas. Mi padre es un buen hombre», se defendía Santiago con una rabia ensordecedora. Pero las palabras se sentían vacías, mientras sus piernas se tambaleaban, incapaces de sostener su incredulidad. La gente le daba paso, y Santiago se sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. «¿Y qué hay de nosotros? También somos parte de esta historia», gritó el hermano. Su voz temblaba de frustración. «Todo el dolor que ha causado no se olvidará, y tú eres el único que puede detenerlo». De repente un grito desgarrador resonó. Era su padre. «¡Santiago!». El eco de su voz sonó como un lamento, sacudiendo a todos en el pasillo. En un instante el ambiente cambió. El rostro de su padre ya no se veía como el del hombre fuerte que había conocido. Ahora su piel estaba pálida, sus ojos abiertos expresando una mezcla de horror y agonía. La imagen lo paralizó. Una máquina comenzó a pitar frenéticamente. Alertas rojas parpadeaban. Santiago sintió como un escalofrío helado se apoderaba de su cuerpo. «¡Haz algo!», gritó Nora, que estaba a su lado. Su rostro reflejaba la desesperación, y eso fue lo que lo hizo reaccionar. En ese instante, el encapuchado dio un paso adelante, con determinación. «Si no haces lo correcto, perderás no solo a tu padre, sino a todos los que amas», advirtió, mientras sus ojos penetraban en el alma de Santiago. Sin más opciones y sintiendo el nudo en la garganta, giró sobre sus talones y se adentró en el caos. «¡Médico, aquí!», gritó. El grupo de profesionales de la salud estaba luchando contra el tiempo, pero la escena era sobrecogedora.
Santiago se acercó a su padre, sintiendo un vacío en el pecho y su corazón latiendo con fuerza descontrolada. «No, por favor, no te vayas», suplicó, sintiendo lágrimas asomarse a sus ojos. Fue entonces cuando su hermano habló de nuevo. «Mira», dijo en un tono grave. Santiago levantó la vista y vio cómo su padre, en medio de la reanimación, susurraba algo con dificultad. «Es ahora o nunca», gritaron los médicos, mientras el desfibrilador se preparaba para dar una descarga. Sin saber por qué, sintió que los recuerdos de su infancia, esos pequeños momentos felices que había atesorado, comenzaron a fluir. «Escuchen, él tiene algo que decir», exclamó. Pero el cuerpo de su padre comenzó a convulsionar. Santiago sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y de repente, un destello, un secreto que brilló como un relámpago en la tormenta. «¡No! ¡No esto!», gritó, mientras la verdad se cernía sobre él. Las pequeñas mentiras que había creído sobre su familia, todos los engaños que habían construido su vida. Mientras el desfibrilador se activaba, Santiago sintió que todo daba. Un giro, un silencio ensordecedor llenó el espacio cuando un médico miró a su padre, luego a Santiago y susurró: «Su corazón está inestable. Necesitamos activar el código azul». Los ojos de todos se fijaron en el encapuchado, que permanecía al margen, con una sonrisa irónica. «Es hora de que toda la verdad salga a la luz, y esa verdad podría cambiarlo todo». Santiago sintió que el mundo se desmoronaba. Las vidas de todos estaban a punto de entrelazarse en una revelación que podría desatar un caos aún mayor. «No, no puedo perder más», murmuró. Pero la máquina continuaba pitando, y la pregunta que se formaba en su mente se hacía cada vez más pesada. ¿Quiénes eran realmente y qué secretos mantenían? La verdad estaba en el aire, lista para caer, y Santiago tenía que decidir de qué lado estaba. Santiago estaba al borde del abismo. La tensión en el aire era palpable. La máquina seguía pitando, y él sentía que su corazón latía descontrolado. El encapuchado, su hermano, se mantenía junto a él, con la mirada angustiada mientras los médicos luchaban contra el tiempo. «¡Haz algo!», gritó Nora, su voz llena de desesperación. Un médico hizo un gesto a los otros para que lo ayudaran. Santiago tenía los ojos fijos en su padre, cuya lucha por la vida parecía desvanecerse ante sus ojos. «No puedo perderte», balbuceó, sintiendo un nudo apretado en su garganta. La multitud a su alrededor se movía. Murmullos de ansiedad llenaban el espacio. «Código azul». El grito resonó, y en un instante la sala se convirtió en un torbellino de actividad. Santiago sintió que el mundo giraba. Todo se volvió borroso. Los rostros y las voces se mezclaban en un caos. El encapuchado se acercó más. Sus ojos ardían con fervor. «Santiago, la verdad». Sin poder soportarlo más, Santiago gritó: «¡Cállate! No quiero escuchar más mentiras». Fue como si esas palabras abrieran una válvula en su interior. Era demasiado, y en ese caos, algo en él se rompió. Entonces sucedió. Un grito desgarrador reverberó por el pasillo, pero no era de su padre. Era el grito de un hombre más allá de ellos. Santiago giró la cabeza
en esa dirección justo cuando las puertas automáticas del hospital se abrieron de golpe. Una figura tambaleante, cubierta de sangre, entró a la sala. Era un hombre, pálido y demacrado. Su rostro rebosaba terror. «¡La mafia viene por él!», gritó, señalando con una mano temblorosa hacia el encapuchado. El aire se congeló. Nadie se atrevía a moverse. Santiago sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué? ¿La mafia? La palabra resonó en su mente, como un eco aterrador. ¿Qué significaba esto? Las miradas se dirigieron hacia el encapuchado, cuya expresión pasó de la determinación a una pura incertidumbre. El médico que sostenía el desfibrilador se detuvo, asumiendo el papel del testigo en un drama que parecía sacado de una película. «Es cierto, tu padre está involucrado con ellos, Santiago». El hombre cubierto de sangre continuó. «He visto documentos, transacciones, todo». ¿Qué? Santiago apenas podía respirar. Su mente giraba. ¿Mi padre, la mafia? Sí, él ha estado utilizando su identidad, ha estado controlando todo, y ahora vienen por él. No hay tiempo que perder. Las palabras del hombre eran como piedras que caían, hundiéndose en el fondo de su ser. La revelación era un torrente de horror. No, no es posible. Santiago retrocedió, horrorizado. Miró a su padre, a Nora, y luego al encapuchado. Todo era un desgarrador rompecabezas que se negaba a encajar. La imagen de su padre pasaba de ser un hombre de éxito a un posible criminal. La esencia de su vida se tambaleaba como un frágil castillo de naipes. Tienes que elegir. Ellos vendrán pronto. ¿Vas a seguir ocultando esta verdad?, gritó su hermano, quien ya no parecía un enemigo, sino una personificación del miedo y la desesperación. El pánico se instaló. Una sombra oscura se apoderaba de la sala. Santiago sintió el sudor resbalar por su frente. «¿Qué haré?», murmuró, incapaz de mirar a su padre. Y en ese momento de desolación, la máquina del hospital dejó de pitar. Un silencio apabullante llenó el aire, y Santiago sintió como si el mundo se desvanecía a su alrededor. El rostro de su padre se volvió ceniciento, mientras su hermano seguía insistiendo. «La vida de tu padre, tus secretos, todo se está desmoronando». Las luces comenzaron a parpadear. Santiago vio cómo su padre luchaba por una respira. «¿Por qué no se despierta?», suspiró, sintiendo que la realidad era un abismo del que no podía salir. El encapuchado se inclinó sobre él. «Si no decides ahora, lo perderás y nunca sabrás la verdad». Las palabras colisionaron en su mente, mezclando ansiedad, miedo y una inesperada chispa de determinación. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejaba que la oscuridad se apoderara por siempre de su familia? ¿O enfrentaba la tormenta que se avecinaba? Mientras el silencio ensordecedor se apoderaba de la sala, Santiago sintió que su vida tomaba un giro hacia lo desconocido. Un último vistazo a su padre, y supo que el tiempo se les terminaba. La revelación estaba en puerta, y él era el que debía decidir. «¿Qué harás, Santiago?», preguntó aquella voz silenciosa desde el fondo de su alma. No había vuelta atrás. Las decisiones que tomaría ahora tendrían ecos inestimables. Santiago estaba al borde del abismo. La tensión en el aire era palpable. La máquina seguía pitando,
y él sentía que su corazón latía descontrolado. El encapuchado, su hermano, se mantenía junto a él, con la mirada angustiada, mientras los médicos luchaban contra el tiempo. «¡Haz algo!», gritó Nora, su voz llena de desesperación. Un médico hizo un gesto a los otros para que lo ayudaran. Santiago tenía los ojos fijos en su padre, cuya lucha por la vida parecía desvanecerse ante sus ojos. «No puedo perderte», balbuceó, sintiendo un nudo apretado en su garganta. La multitud a su alrededor se movía. Murmullos de ansiedad llenaban el espacio. «¡Código azul!», el grito resonó, y en un instante la sala se convirtió en un torbellino de actividad. Santiago sintió que el mundo giraba. Todo se volvió borroso. Los rostros y las voces se mezclaban en un caos. El encapuchado se acercó más. Sus ojos ardían con fervor. «Santiago, la verdad». Sin poder soportarlo más, Santiago gritó: «¡Cállate! No quiero escuchar más mentiras». Fue como si esas palabras abrieran una válvula en su interior. Era demasiado. Y en ese caos, algo en él se rompió. De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un grupo de hombres con trajes oscuros y gestos amenazantes irrumpieron, sus miradas frías y decididas. Santiago sintió un escalofrío. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos. La sala se llenó de gritos y confusión. «¡Es la mafia!», murmuró alguien entre la multitud. Santiago se quedó paralizado. El horror se apoderó de él. ¿Por qué estaban aquí? ¿Qué tenían que ver con su padre? Nora tiró de su brazo, intentando arrastrarlo hacia un rincón. El encapuchado sonrió cínicamente. «Ya lo sabes, hermano. No hay escapatoria». Uno de los hombres avanzó, sus ojos fijos en Santiago. «Tú eres el hijo del hombre al que queremos. Dime, ¿quieres salvarlo o perderlo todo?». Era un ultimátum aterrador. Santiago sintió como si la tierra se desvanecía. «¿Qué quieres decir? ¿Qué le pasa a mi padre?», vociferó, su voz temblorosa. Las miradas inquietas de todos se centraron en él. El hombre rió ásperamente. «Tu padre ha jugado con fuego y ahora está a punto de quemarse. Si no cooperas». El hombre hizo una pausa, dejando que la tensión se adueñara de la sala. «Perderás a todos los que amas». Desesperación. Cada palabra era una daga que atravesaba su corazón. Santiago miró a su padre, luchando por mantenerse consciente, y un koala de impotencia le apretó el pecho. «No, no puede ser», gritó, deseando desarmar esa verdad. El encapuchado frunció el ceño, mientras una sombra de preocupación cruzaba su rostro. «Dile a estos hombres lo que quieran saber. Es nuestra única oportunidad». Santiago se sentía atrapado, como si el aire lo asfixiara. «¿Qué quieren saber?», preguntó, casi sin voz. «Relaciones, de relaciones». «Actividades ilegales. Algo además de tu nombre». El hombre continuó. Santiago sintió que las paredes se acercaban. La presión era insoportable. Nora palpitaba a su lado. Su rostro se tornaba pálido. «No, no les cuentes nada. Eso solo hará que todo empeore», advirtió. Pero las palabras del encapuchado resonaban en su mente. Entonces, una voz familiar llegó desde el fondo. «No tienes que hacer esto, Santiago». Era la voz de su madre. Él giró la cabeza, sorprendido. Ella estaba allí, en la sala, con los ojos húmedos, llevando un mensaje que desbordaba amor y dolor. «Mamá», gritó, sintiendo que el tiempo se detenía.
¿Qué haces aquí? No, diles que no estoy aquí, pidió. Pero antes de que pudiera reaccionar, 3 de los hombres fueron hacia ella, tirándola al suelo. Santiago sintió que el mundo se desmoronaba. ¡Deténganse!, gritó, pero su voz se perdió en el caos. Te dije que no interfirieras. Fue lo último que escuchó antes de que su madre desapareciera entre hombres oscuros que la llevaban con ellos. Santiago sintió que el vacío lo tragaba. ¡No! ¡No, mamá! La escena se volvió una espiral de terror. Todo lo que había creído seguro se desmoronaba. Su padre, su madre, su hermano, todo era un torbellino de engaños y traiciones. Pero lo más impactante de todo, la revelación que lo dejó helado, fue escuchar al encapuchado decir en voz baja: «Ellos no son tus verdaderos padres, Santiago. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Las luces del hospital comenzaron a parpadear. Santiago sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y se dio cuenta de la magnitud del caos que había comenzado. El mundo que conocía se desmoronaba. Todo lo que entendía sobre él y su vida estaba a punto de cambiar. ¿Qué sucedería a continuación? La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y tendría que enfrentarse a ella. Santiago estaba al borde del abismo. Las luces del hospital titilaban con un brillo desgastado, y el aire se sentía denso y cargado de pánico. Su padre seguía en el suelo, y la llegada de su madre solo había intensificado la confusión. Su hermano, ese desconocido de capucha que clamaba por la verdad, lo miraba con una mezcla de urgencia y temor. Las sombras de los hombres de traje oscuro se cernían sobre ellos. La atmósfera era un torbellino de gritos y órdenes que se perdían en el caos. Santiago sentía que cada pulso de su corazón resonaba en sus sienes. Un frío helado corría por su cuerpo, mientras su mente trataba de procesar la locura que se desarrollaba ante sus ojos. «¡Mamá, no!», gritó, girando hacia donde la habían llevado los hombres. Su voz salió desplomada, casi un susurro en el ruido ensordecedor. Los rostros pálidos de los médicos mostraban preocupación, mientras luchaban en torno a su padre, el desfibrilador haciendo sonidos agudos que lastimaban sus oídos. Nora a su lado le apretó la mano con fuerza, los dedos temblando de preocupación. «Santiago, concéntrate», le pidió ella. «No podemos dejar que esto se salga de control». Pero ya estaba fuera de control. Un grito desgarrador hizo eco en la sala. No, no era el de su padre. Venía de otra parte. Alguien había gritado: «¡No dejen que se escape!». Santiago giró la cabeza justo a tiempo para ver a un hombre correr hacia la salida, su rostro desfigurado por el miedo. A sus espaldas, otros hombres de trajes oscuros se lanzaron tras él. «¡Deténganlo!», ordenó uno de ellos. El caos se intensificó. Santiago sintió un golpe de adrenalina recorrer su cuerpo. Lo que estaba sucediendo sobrepasaba cualquier idea de lo que había imaginado. Todo se movía con rapidez. Y, en medio de ese torbellino, Santiago tuvo una revelación. «¡Mi padre!», gritó, su voz resonando en el aire. Sin pensarlo, corrió hacia donde los médicos intentaban estabilizar a su padre, que yacía pálido y sin vida aparente. «¡Hagan algo! ¡Por favor!». Mientras la tensión crecía, un ruido sordo resonó detrás de él. Santiago se dio la vuelta y vio al encapuchado quitándose la capucha. «No, espera, escucha», dijo con voz urgente. Pero en medio de ese momento caótico, el hermano se convirtió en un blanco fácil.
El hombre con la voz fría de antes se acercó rápidamente. En un movimiento veloz, golpeó al encapuchado, derribándolo al suelo. ¡Cállate!, vociferó el hombre. Todos se volvían incontrolables. Tiempo después, el encapuchado quedó inmóvil en el suelo. Santiago sintió un nudo en el estómago. En ese instante, comprendió que su hermano no solo había sido un revelador de secretos, también estaba en peligro. El sudor le resbaló por la frente mientras su padre seguía luchando en el suelo. Un médico gritó que tenían que hacer una incisión, pero el hecho de que su madre estuviese en peligro le dio un nuevo impulso. «No, no le hagan daño», protestó Santiago. «Si van a hacerlo, que sea ahora». Un silencio chocante llenó la habitación en ese segundo. Todos se miraron, sorprendidos. Era como si la sala entera esperara su decisión. Luego, el estruendo de la puerta volvió a romper la tensión. Un grupo de policías entró, armados y con cara de pocos amigos. «¡Alto! ¿Qué está pasando aquí?», gritó el oficial al frente. La escena era desgarradora. Médicos, enfermeras, el delirio de los hombres de traje, y su madre en el medio. Santiago sintió que todo se desmoronaba. «Ellos son los que causaron esto», gritó una enfermera, señalando al encapuchado en el suelo. «¡Llévenlos!». Entonces, un sonido distante atravesó el aire. Una explosión resonó en la lejanía. La sala quedó fría. Santiago sintió el pelo de la nuca erizarse. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz ahora un leve susurro. Todos se giraron hacia la salida, consternados. La verdad comenzó a destellarle. Alguien en aquel lugar estaba jugando con fuego. La mafia, la traición, su familia, todo era un rompecabezas. Pero ahora había más piezas que nunca antes. En un giro inesperado, el encapuchado levantó una mano. «¡Espera! ¡La explosión está conectada a nosotros! Tú eres parte de esto, Santiago. Hay más por descubrir». Santiago sintió que el corazón se le detenía, y en ese instante dramático la realidad se fragmentó. La figura de un hombre emergió entre las sombras. «Soy el verdadero padre de Santiago», declaró con una voz ominosa y grave. Todo se detuvo. La sala se llenó de un silencio ensordecedor. El tiempo pareció congelarse. Santiago, atrapado entre el pánico y la incredulidad, miró a esa figura desconocida. «No, ¿qué estás diciendo?». La pregunta se convirtió en un grito ahogado, mientras la verdad comenzaba a desmarcar su vida. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué connotaciones tendría esta revelación para todos los de la sala? La oscuridad de su vida había comenzado a despejarse, pero su propio legado estaba a punto de convertirse en un laberinto mortal. ¿Podría soportar las revelaciones que vendrían? La identidad de un padre, la verdad detrás de la mafia, todo estaba en juego. La sala parecía vibrar con la tensión que se desataba. Santiago miraba con incredulidad al extraño que decía ser su hermano, mientras los gritos resonaban a su alrededor. La situación había superado cualquier locura que pudiera haber imaginado, y el olor a desinfectante se mezclaba con el sudor frío que le recorría la frente. El caos era palpable, un monstruo a punto de estallar. Tú no puedes ser mi hermano», balbuceó, incapaz de procesar lo que estaba escuchando.
Cada palabra que el desconocido pronunciaba se sentía como un golpe en su pecho. Mi padre necesita ayuda. La piel de su padre estaba pálida y los médicos luchaban contra el tiempo, pero la imagen del encapuchado caído en el suelo le heló el alma. «Lo siento», gritó, mientras una enfermera trataba de contener la hemorragia de la cabeza de su hermano. Era como si en un solo instante todo se volviera un espectáculo de dolor y traición. «¡Mamá!», volvió a gritar, pero el eco de su voz se perdía entre los gritos. La mafia, el verdadero padre, todo se estaba desmoronando. Santiago sintió que el aire le faltaba. La verdad era un puñal y él estaba atrapado en medio de su acertijo. «Escucha», dijo el encapuchado, ahora tambaleándose. «Tú aún puedes elegir. Necesitamos actuar. Lo que sea que debas hacer, hazlo ahora». De repente la intensidad del momento se transformó en silencio. Santiago miró a su madre, sus ojos llenos de lágrimas. «Siempre estuviste protegiéndome», susurró, sintiendo un peso salirse de su pecho. Los médicos luchaban, pero de repente la sala quedó en calma. En un instante, su padre abrió los ojos, y su rostro mostró una mezcla de dolor y aliento. «Santiago», murmuró, como si estuviera despertando de un largo sueño. «Tienes que saber». «No hables», gritó el médico, mientras intentaban estabilizarlo. Pero los ojos de su padre lo atravesaron, y Santiago sintió una oleada de dolor y amor. «Lo siento, te he mentido», continuó su padre, «pero lo que viene será más grande de lo que has imaginado». Una explosión resonó lejana, pero esa vez no temió. Esa mentira había caído como una máscara. Sentía la presión del mundo sobre sus hombros, y en ese momento se dio cuenta de que no podía huir. «Basta», dijo con una determinación naciente. «Quiero saber toda la verdad. Todos nosotros». Nora, a su lado, pegó un grito. «Santiago, ten cuidado», pero la valentía en sus dedos lo mantenía sentado. «Estoy listo. Deja que la verdad venga». La figura del encapuchado, su hermano, ahora parecía una luz en medio de la tormenta. «La mafia viene por él. Debemos luchar juntos». «Esto recién comienza», dijo, apoyando una mano en su hombro. La atmósfera se volvió eléctricamente palpable. En ese instante se sintió más fuerte, unido a sus nuevos lazos. Los hombres de trajes oscuros se preparaban para entrar, pero el resto de los presentes se unió en una resistencia inesperada. «No dejaré que se lleven a mi familia», gritó Santiago, mirando a su madre y a su padre burlándose de la muerte. La sala se llenó de gritos de apoyo, mientras los amigos y los desconocidos se unían en una sola voz. En el aire, la verdad volaba y finalmente se fusionó con la luz. Santiago lucharía, no solo por su padre, sino por todos los que sufrieron en el silencio. Pero antes de que pudieran avanzar, se escuchó un sonido atronador. «¡Deténganse!», gritó un oficial de policía, apuntando a la mafia que ahora entraba. Pero Santiago y su hermano estaban listos. La oscuridad podía intentar devorarles, pero juntos no se dejarían vencer. «Esto es solo el comienzo», oyó su hermano murmurar, mientras los demás se preparaban para la inminente batalla. Las decisiones que tomaban hoy sentarían las bases de su futuro. Pero antes de que pudieran actuar, la escena quedó en suspenso. La vida podía cambiar en cualquier segundo.
La verdad, esa espada de doble filo, estaba a punto de revelarse. Nunca hubo un camino fácil, pero había una nueva dirección. Con todos a su lado, Santiago dio un paso adelante, enfrentando la tormenta. Y mientras el caos continuaba, una voz resonó dentro de él. La verdad siempre debe ampliarse, pensó, con determinación. Antes de que todo se esfumara, antes de que el momento se perdiera en el ruido. Pero atención, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir disfrutando de este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.